Bueno, estamos aquí con María Luisa Murillo, finalmente, encontrarnos después de todos sus arranques fueguinos, para conversar de un proyecto que ya lleva ¿cuántos años, CAP? Lleva 12 años andando. 12, es impresionante. Sí. Bueno, primero queríamos como ubicarnos en la región donde están, porque realmente ustedes tienen salidas muy importantes como proyecto, que ya las vamos a ir conversando, pero están en un lugar específico difícil de definir. Estamos hablando que hay una moda sobre la Patagonia, y si uno dice Patagonia es como todo, pero ¿lo fueguino qué es? O sea, Patagonia se refiere a este extremo sur del continente americano, ¿no es cierto? Que finalmente es lo que está más al sur del sur. Entonces, Patagonia ya es una marca en el fondo, que genera contenidos, que genera una economía, que genera imaginarios sobre todo, que fue lo primero que empezó a generar, ¿no es cierto? Esta idea de qué es lo que hay más allá. Entonces, qué es lo que hay más allá del allá es Patagonia. Y entre ese más allá de lo allá está Tierra del Fuego y más allá está Antártica en el fondo. Entonces, esta idea de lo que está al sur, en un primer momento, te estoy hablando de finales de la Edad Media, ¿no es cierto?, que ya se empieza a imaginar qué es lo que hay más allá, ¿no es cierto?, y se confunde un poco en esa idea, en ese tratar de construir esta realidad de qué es lo que hay, que yo no sé qué es, pero me lo imagino. Se construye esta idea de esta tierra desconocida, que está al sur del sur y que no se sabe muy bien lo que es. Entonces, y que hay ganas de conocer, que es un objeto de deseo, que es lo que hablábamos hace un ratito, ¿no es cierto? Y eso comienza hace siglos atrás, ¿no es cierto? Antes de los descubrimientos. Y no se sabe muy bien cómo es ese territorio y se mezcla con Antártica. Entonces, esta tierra desconocida, esta tierra de nadie, res nullius, que era lo que se mencionaba en los mapas antiguamente, era esta cosa amorfa, desconocida, que estaba al sur del sur y que se mezclaba con Antártica. Después eso ya se descifra y se entiende que el continente de Antártica es una cosa y Patagonia es otra, ¿no es cierto? Y bueno, cuando ya se hace, Hernando Magallanes hace hasta la circunnavegación del globo, cruzando el estrecho de Magallanes, ¿no es cierto?, y encontrando este paso que se imaginaba que había, pero nadie lo había navegado, en el fondo, nadie lo había navegado desde el norte, ¿no es cierto?, porque esa tierra era habitada por pueblos originarios de hace 15.000 años, ¿no es cierto? Entonces, se descubre este estrecho de Magallanes para el hombre, las personas del norte, ¿no es cierto?, y aparece todo este imaginario que era real, que se lo imaginaban y existía. Este paso se convierte en una ruta muy frecuentada por piratas, por navegantes, por los pueblos originarios, y empieza a ser un objeto de deseo aún mayor, por sentir de que esta tierra a alguien le tenía que pertenecer, ¿no es cierto? Entonces, ahí estamos insertos nosotros, y bueno, y de ahí toda la historia que sigue con la nación, ¿no es cierto?, chilena, y la intención después de querer habitar este territorio por personas blancas, ¿no es cierto? Entonces sí, era un territorio que ya en sí es una complejidad mayor, ¿no es cierto? Y nosotros estamos insertos en esta parte que es Tierra del Fuego, que es el sur de Tierra del Fuego, que no es lo mismo que el norte, porque la Tierra del Fuego, más o menos en territorios, es como 6 veces Chiloé, ¿no es cierto? Es un territorio que está dividido en dos por una línea recta, absolutamente recta, que se nota que está hecho desde otro lado, no desde ahí mismo. Dividido Chile y Argentina, y nosotros estamos ubicados en la parte sur de Tierra del Fuego, que es un territorio boscoso, que son bosques subantárticos, que son habitados por notofagus, que son esta familia del coihue, la lenga y el ñirre. Tiene es rico en aves, el avistamiento de aves es una cosa muy, muy importante que se hace ahí. Es un territorio muy frío, muy ventoso, súper extremo, en el cual
Uno cuando va allá, una de las experiencias más importantes, creo yo, es este encuentro con la naturaleza en el cual tú sientes realmente que no eres nada. Y eso, para mí, como experiencia museográfica, humana, es la más importante para mi gusto, porque te hace sentir en una escala distinta, porque como que uno en la ciudad se siente súper hombre, súper dotado, súper tal, y allá no eres nada. Entonces, y el territorio manda, en el fondo. Si tú quieres cruzar el estrecho un día a tal hora, igual no vas a poder porque hay mucho viento, porque resulta que pararon los barcos, o por cualquier razón, no llegaste. Entonces, eso te hace retroceder un poco en esta fuerza humana que se las cree todas, en el fondo. Como que es interesante. No, qué interesante, porque hemos estado hablando sobre cohabitación y parece que en el ejercicio que tú haces, en el proyecto que tú llevas con las residencias de investigación de artistas y científicos, la idea de cohabitación realmente está dominada por la naturaleza en relación al hombre, como lo contrario que están hablando los otros grupos sobre este antropocentrismo y cómo organizar a los otros, digamos, en este mundo y volver a plantas, naturaleza, animales, incluso cosas, hongos también. Todos los seres vivos tendríamos que volver a vincularnos, y acá la naturaleza te está mostrando lo que dices tú, ¿no? Que afirma, digamos, su existencia y de alguna manera da las líneas a seguir. O sea, realmente ahí está. Sí, yo creo que, claro, nosotros en el museo, como te comentaba recién, para llegar al museo tienes que llegar a Punta Arenas, en avión o en auto. En auto, si quieres llegar desde Santiago, por ejemplo, tienes que meterte hacia Argentina en un momento para poder volver a Punta Arenas, porque como se empieza a desarmar el territorio chileno, es mucho más fácil salir a Argentina, ir por un camino recto en el fondo o relativamente recto y bajar hasta el sur. Y después de Punta Arenas tienes que cruzar el Estrecho de Magallanes, que son desde Punta Arenas a Porvenir, son 3 horas en un ferry, y después tienes que bordear la bahía Inútil, que es una gran bahía, y después seguir hacia el sur por la costa, casi hasta llegar al seno del Almirantazgo, que es como más o menos es la referencia nuestra de donde estamos ubicados, ¿no es cierto? Y entonces todo ese trayecto, para mí y nosotros como museo en el fondo, es parte de la museografía. Nosotros consideramos que todo ese recorrido, ese recorrido para llegar a Tierra del Fuego es fundamental para poder llegar, o sea, es parte de. Entonces eso, ya ese viaje te hace decir, Dios, ¿dónde fui? ¿Por qué fui? ¿Cómo se me ocurrió llegar hasta acá? ¿Y quiénes son estos que están ahí en el fondo? Entonces todo eso te es como una introducción para llegar al museo. Mira, claro, porque básicamente dentro de las distintas teorías estéticas está evidentemente la teoría de lo sublime, que es como así como muy usada de múltiples maneras, ¿no? Pero parece ser de que en el fondo ustedes están enfrentándose realmente a un sublime efectivo. Se me acaba de ocurrir, digamos, esta idea, porque en el fondo lo sublime tiene mucho que ver más bien con una actitud contemplativa y de un trabajo, un esfuerzo de la imaginación. Pero en este caso es una imaginación que en el fondo está tomando cuerpo, porque en el fondo tienes que recorrer el territorio, tienes que establecer rodeos, porque efectivamente el territorio se fragmenta, etcétera, etcétera, etcétera. No sé cómo ustedes contemplan dentro de las estrategias estéticas, ¿no? de construcción o de diseño de su noción de museo en este ámbito en donde la naturaleza pareciera ser de que efectivamente se está dando en todo su poderío, por decirlo de algún modo, ¿no? Siguiendo lo sublime, ¿no? Totalmente, o sea, yo creo que o sea, el territorio es sublime en sí mismo, o sea, es una cosa que sobrepasa todas tus expectativas, o sea, yo quería compartir en qué momento yo llego a ese lugar y cómo ese territorio sublime me marca y marca para siempre en el fondo. Yo creo que las personas que visitan el lugar también les sucede un poco eso. Hay distintas escalas, por supuesto, hay gente que es mucho más sensible que otra o está más dispuesta a recibir lo que el lugar te tiene que entregar en el fondo. Y ese momento de la contemplación del territorio
es básico y es conmovedor y te cambia tu visión, te hace recolocarte en un espacio en el fondo, y eso es súper interesante. Ahora también, no solo es el territorio, porque uno, claro, está eso sublime de la belleza del lugar, ¿no es cierto?, de la pampa, del viento, de los colores, de que en Magallanes hay 4 estaciones en un día, hasta todo esos fenómenos que para nosotros los del norte no es tan común, y esa sensación de que estás como al borde en el límite de algo, es evidente, se nota en el cielo, se nota en los atardeceres, se nota en estos atardeceres de verano, ¿no es cierto?, que el sol casi no se va solo un ratito muy corto, después vuelve a salir. Todos esos fenómenos de la naturaleza, a nivel planetario, ¿no es cierto?, son fundamentales para esta experiencia del espectador, del turista, del visitante que va. O sea, y es interesante cómo... ¿Cómo lo articula eso el museo, ¿no? Como para poder... Claro. O sea, eso la gente primero tiene esta experiencia de irse alejando de los seres humanos y de repente no ver a nadie durante 8 horas, solo ver territorio extenso, extremo, y alejándote de los seres humanos hasta que de repente cruzas un río que no tiene puente, que tienes que esperar que la marea esté baja para poder cruzar, que ya es una aventura, tienes que cruzar en 4x4, ya el camino ya casi es invisible. Entonces llegas a este lugar y llegas ya emocionado y feliz de encontrarte con otro ser humano para poder comentarle lo que tú viviste. Ya aparte, así, siempre parte con esa experiencia, ¿no es cierto? Y con encontrar esta casa que ya está en un lugar donde hubo una factoría maderera, y esa factoría maderera ya no está, porque de todos los edificios solamente queda lo que es hoy la CAB, que fue lo que nosotros restauramos hace 10 años atrás. Entonces, eso es bastante impresionante. Y también genera que la gente que llega a Puerto Yartu, a la CAB, es gente que tiene ciertas cosas que las hace llegar ahí, porque no todo el mundo llega ahí, porque le da miedo, porque no tiene tiempo, porque también es un lugar que no es de fácil acceso. Entonces tienes que contactarme para poder llegar y que te explique cómo cruzar el río. Entonces todo ese fenómeno llega al museo y no pueden creer dónde están. Entonces, ¿y cómo hicieron esto? ¿Cómo restauraron esta casa? ¿Por qué están estas fotos aquí? Entonces ahí ya la curiosidad explota y entra el fenómeno museístico, ¿no es cierto? O museal, ¿no es cierto? Que tú entras a esta casa, que es una casa, y tiene albergado el museo en esta pequeña colección de fotografías que están colgadas, que hablan de la antigua factoría maderera, y que si a ti te interesa más saber, nosotros te entregamos el iPad con la aplicación del museo, en la cual tú puedes complementar tu visita. Entonces, ese iPad, esa aplicación, te acompaña en tu visita al museo y te da toda la información de acuerdo a tus intereses. O sea, si tú vas al museo puedes no ver nada si quieres, pero si a ti te interesa tienes la posibilidad de ir cada vez más profundo y la aplicación funciona de esa forma también. Es aleatoria, puedes revisar contenidos aleatoriamente o puedes ir por tema y ir cada vez más allá, más profundo, más profundo, más profundo, más profundo. Entonces eso es lo que nosotros planteamos a nivel museográfico, que el espectador es un aventurero en el fondo y navega de acuerdo a sus propios intereses. Claro, porque de alguna manera la práctica del museo tiene que ver con este programa de residencia que tú inventaste, ¿no? Que son... O sea, sí, no, porque el museo partió en el año 2009, en el fondo, cuando se conforma esta fundación para rescatar este patrimonio regional y nacional de Puerto Yartu, y con la intención de rescatar esta casa principal para luego hacer un museo de sitio, o no teníamos muy claro qué íbamos a hacer, pero en el fondo primero teníamos que ir a la urgencia de rescatar el edificio antes de que se cayera. Entonces eso fue lo que hicimos. Partimos, se hizo la restauración patrimonial y después empezamos a ver, bueno, ¿y qué hacemos en nuestro lugar? La primera idea del arquitecto era hacer un refugio y dejar la casa restaurada, pero vacía por dentro, y convertirla en un refugio, porque en Magallanes, en Tierra del Fuego sobre todo, existen los refugios. O sea, hay casas que están ahí
con un fuego, con un pequeño refugio para que puedas pasar una tormenta, si no pudiste cruzar el estrecho, o si te quedas, que es lo que suele pasar, que se te pincha una rueda, todos estos problemas técnicos, ¿no es cierto?, que son tan típicos allá. Y existe este fenómeno del refugio. Entonces, esa fue la primera idea y yo me negué absolutamente a esa idea. Yo quería que esto se habitara, que fuera un lugar que estuviera vivo. Entonces, claro, partimos la idea de hacer un museo de sitio o un centro de interpretación del territorio, en el fondo. Y ahí habían muchas dificultades. Cómo llega la gente a ver el museo, porque claro, hacer un museo ¿para quién? ¿No es cierto? ¿Para quiénes? ¿A quién le cuentas tu historia? A la naturaleza le cuentas tu historia porque es una historia familiar también, ¿eh? O sea, yo estoy vinculada como por el relato de mi origen, estoy vinculada a ese lugar, ¿no es cierto? Porque mi bisabuelo fue el que hizo esta factoría maderera. Entonces hay este vínculo muy cercano, ¿no es cierto? Que quizás es lo que me da la fuerza para llevar adelante todo este proyecto. Quizás si no hubiera ese vínculo sanguíneo, en el fondo a lo mejor no existe, porque son muchos los inconvenientes, realmente es súper complejo hacer algo ahí, sobre todo yo que vivo en la capital, ¿no es cierto?, y paso temporadas allá, es una complejidad enorme. Entonces, imagínate todo lo que vas pasando para poder todo lo que pasamos para llegar a la etapa donde estamos ahora. Entonces, se restauró la casa, después hicimos una investigación histórica en la cual fue dirigida por Mateo Martinich, que es Premio Nacional de Historia de Magallanes. Él dirigió esta investigación para levantar la información sobre esta antigua factoría maderera y después, con esa investigación, que también participó la antropóloga Macarena Fernández, que había hecho una investigación sobre otra factoría maderera que estaba un poco más al sur, entonces empezó a levantar toda esta información. Después hicimos un proyecto turístico también, una investigación, porque en esa época no había nada en Tierra del Fuego, ni un servicio. O sea, tú te ibas a Tierra del Fuego y si no te llevabas todo, podías sobrevivir, digamos. Si no te llevabas ese todo, podías perecer. O sea, era como una cosa de vida o muerte, era así como bien exagerado. Entonces después empezamos a hacer toda esta investigación y posteriormente, después de tener todo eso, dijimos ya, ok, ¿qué hacemos? Entonces decidimos hacer esta idea del museo habitable, porque teníamos el problema de cómo llegaba la gente ahí, dónde dormía, dónde iba al baño, dónde estaba. Porque, claro, si estuvieras en el Caribe, puedes hacer un museo sin muros, en el fondo. Pero allá no puedes, necesitas un techo, necesitas muros, necesitas calor. Entonces, el territorio ahí iba solicitando muchas cosas, ¿no es cierto? Y decidimos hacer esta casa museo y, en el fondo, que la casa funcionara como casa y el museo estuviera en algún lugar. No sabíamos dónde meterlo. Entonces, ahí nació esta idea de incorporar herramientas tecnológicas. Y ahí fue donde invitamos a Roberto Benavente y a Miguel Laborde a hacer este preproyecto museográfico. Miguel Laborde hizo un protoguión y Roberto Benavente fue el que nos invitó a incorporar tecnología y a descubrir las aplicaciones que en esa época, hace 10 años atrás, ya eran usadas en todos los grandes museos para complementar la información. Y así fue, empezamos a hacer este proyecto, se hizo el guión, después se hizo la aplicación, se hizo todo un diseño completo de la fundación, del museo, toda la imagen corporativa, todo esto, y se hizo esta aplicación que lanzamos a finales del 2016. Y una vez que terminó esa etapa, yo lo único que quería en el fondo era vincular mi disciplina con lo que estaba haciendo. Entonces ahí fue esta idea de hacer un programa de residencias que vinculara arte, ciencia y humanidades en el fondo. ¿Y cómo, si pudieras detallarnos un poco el vínculo, ¿no? Porque son arte, ciencia y humanidades que en general se piensan como bastante separadas, a veces con mayores dosis de abismo, ¿no? Entre lo que sería, por ejemplo, sobre todo con el tema de las actividades de carácter científico, ¿no? Pero me da la impresión de que por la puesta en evidencia, ¿no?, de la fragilidad, digamos, no solamente de la existencia humana, sino que también de los objetos que están dispuestos, digamos, en un terreno natural, pero que, claro, para nosotros resultaría bastante inhóspito, ¿cierto?
¿Cuál sería, cuál han sido las pruebas o los experimentos que ustedes han hecho para poder vincular estos tres niveles, ¿no? Que en general, así dicho desde la capital, ¿no? En donde parece ser que todo está mucho más confortable, estas cosas podrían avanzar sin ningún cruce, sin ningún grado de intervención entre ellas, pero que aquí la naturaleza se nos presenta y hay que hacer un esfuerzo, o triple esfuerzo, o multiesfuerzo, como un acto de resistencia efectivo, ¿no? No solamente teórico, ¿no? Sí, yo pienso que ese vínculo de arte, ciencia y humanidades es como fundamental, yo lo encuentro, porque sin duda, a ver, si miramos como la ciencia, ¿no es cierto? La ciencia que a través del método científico, ¿no es cierto?, busca formular preguntas y obtener respuestas taxativas, ¿no es cierto?, de la realidad o de las incertidumbres humanas, ¿no es cierto? Y el arte a veces es mucho más líquido, ¿no es cierto? Entonces busca a través de metodologías como experimentales en el fondo, plantear subjetividades, en el fondo, súper subjetivo, imaginario, yo creo que el arte normalmente hace estos cruces. Lo que pasa es que no los pensamos tanto, sino que se hacen nomás, movimientos experimentales, ejercicios diferentes, cruces entre algo que me contaron, escuché algo que no sé si escuché bien, pero igual me interesa y lo agarro, lo transformo y hago otra cosa, ¿no es cierto? Como que esas dinámicas artísticas son súper interesantes y en Punta Arenas básicamente yo me empecé a vincular no con artistas sino con otras personas, con científicos, con la gente del Instituto Antártico Chileno, del Instituto de la Patagonia. Entonces fue bastante natural eso, porque en el fondo este territorio a mí me solicitaba mucha historia, ¿no es cierto? Entender quiénes habían habitado este territorio, cómo lo habían hecho, cuáles eran sus rituales, cuál era su estilo de vida, ¿no es cierto? Uno se empieza, por lo menos yo desde la curiosidad, me interesaba saber qué había ahí. O sea, yo la primera vez que fui a Puerto Vallarta me decían, oye, aquí hay unos conchales, y yo, sí, conchales, pero conchales de los pueblos originarios, sí, y yo no podía creer que estaba frente a un conchal que a lo mejor tenía 500 años, a lo mejor tenía 2000, pero estaba ahí frente a mí, y yo me sentía en un museo natural y me salía esta cosa humana de querer resguardarlo, no lo toquen, o aprécialo, ¿sabes? Tú sabes dónde estás parado, como que esa fue una de las partes más importantes para configurar el guión del museo, era entender dónde estás parado y emocionarte con eso. Esa era nuestra intención. Entonces todo fue articulado por eso. Claro, que es como el típico gesto que como uno pensaría casi inmediatamente, ¿no? El museo, ¿no? Como un gesto eminentemente de conservación, porque es necesario, se vuelve necesario conservar determinados objetos. Y claro, o sea, quiere conservar, o sea, exactamente, por eso se conserva, ¿qué es lo que no? ¿Qué es lo que no? O sea, entonces hay un problema que en el fondo, no sé, Isabel, yo creo que quizá lo ha investigado, ¿no? Que tiene Es súper interesante como tú hablaste de incorporar la naturaleza adentro del museo, que en el fondo es la experiencia con la naturaleza. O sea que es imposible llevar toda la naturaleza y esa abismante naturaleza y esa experiencia sublime que tú hablas de naturaleza o tan poderosa al interior de un museo, al interior de esta casa museo, y sin embargo como que has armado curatorialmente un proyecto que bajo la experiencia subjetiva, digamos, la exploración y científica también se va incorporando. O sea, es muy interesante esa relación no de representar lo que ves, no llevas adentro del museo lo que está afuera o lo que tú pensabas como deseo, lo que tú decías antes, ¿no? Que hay un deseo de Patagonia, los artistas van también con un deseo de Patagonia o un deseo de este lugar del fin del mundo, sino que tienen que enfrentarse a una experiencia con ese paisaje que debe ser desde el frío, y yo trato como de recibir tus palabras a lo abismante, a una escala distinta y no la puedes incorporar.
en un museo, no puedes atesorarla realmente, no puedes convertirla en un objeto, no puedes agruparla, entonces lo que se lleva ahí es otra cosa. Totalmente. Y eso que dices como de la experiencia del territorio, de eso de sentir el territorio en tu cuerpo, es que se siente en el cuerpo, el viento se siente en la piel. Y eso, y el frío también, y el viento en la cara que te rompe la nariz, te rompe los labios y te quema, y bueno, y el encuentro con los seres vivos, ¿no es cierto? Delfines enfrente de la puerta del museo, es espectacular, y eso se siente en la piel, o sea, y eso te lo llevas, ¿sabes? Y esa construcción que tú generas al sentir el viento que choca tu piel y te empuja, pueden parecer meras acciones o cosas que realmente no tienen importancia, pero sí te determinan tu imaginario y tus subjetividades, ¿no es cierto? Y también la cosa real de sentir el viento en la piel, ¿no es cierto? Son cosas que son reales y luego generan o llaman a otros recuerdos, ¿no es cierto? Porque también está, obviamente, la historia personal de todos los que visitan el museo, que eso pasa aquí en la Quebrada Lají, ¿no es cierto? Y cómo el museo en el fondo va activando todos esos recuerdos, como, ok, estás dentro del museo, estás protegido porque tienes este techo, está calentito, hay rico comida, hay gente que te acompaña, que te cuenta historias, te arma un relato, ¿no es cierto? Y también está el afuera, y ese fenómeno es súper interesante, o sea, es como muy, hay muchas cosas, está el dentro de la afuera, lo que es el museo, el exterior, después tienes la costa, tienes el estrecho, estás en una isla, estás cerca de la Antártica, entonces por eso es tan importante entender dónde estás ahí en Tierra del Fuego. Entonces nosotros nos preocupamos de que toda esa experiencia, desde que tú partes desde Punta Arenas o desde tu casa, donde estés en el mundo en el fondo, sea parte de la experiencia museal. Y eso nosotros no lo decimos al principio, sí lo decimos cuando llegan a la casa y ahí lanzamos este relato, ¿no es cierto?, que es lo que se encarga un poco la curatoría de hacer, ¿no es cierto?, de crear un relato, de vincular cosas que aparentemente no están vinculadas, entonces hacemos este cruce histórico, una mirada también. Y tú me contabas que ahora están proyectando un intercambio de residencia con otros territorios. A ver, eso me cuesta entender. Sí, eso, bueno, es un proyecto que está en gestación, tampoco puedo contar mucho porque estamos recién haciéndolo. Porque mira, te cuento, primero hicimos este plan de residencia, este programa que fueron 3 años. De esta residencia de Arte, Ciencias y Humanidades, ¿no es cierto?, en el cual nosotros invitamos a artistas, o sea, no invitamos, sino que hacemos una convocatoria abierta en Chile y en Suiza, y de esos proyectos que recibimos se escoge normalmente un artista suizo y entre 2 a 4 artistas chilenos, que son mitad hombres, mitad mujeres, y normalmente escogemos gente de Santiago y de regiones, ¿no es cierto? Entonces, con este grupo de artistas, yo propongo un tema cada año para trabajar en Tierra del Fuego, en la CAV, que es una exploración más o menos de entre 10 y 15 días, que es una residencia grupal de investigación. En el fondo nosotros lo que queremos es detonar investigaciones visuales recién, y eso desde ahí lo que siga después ya pasa en el ámbito del taller de cada artista, de donde sea que sea, y luego la idea es generar una exposición después. Entonces, con esa temática yo luego invito a un grupo de investigadores de otras disciplinas que tienen alguna relación con la temática que yo propongo. Entonces nos juntamos este grupo, que más o menos son entre 10 y 12 personas, y vamos todos juntos a Tierra del Fuego y pasamos esos 10 días allá en dinámicas dentro del imperio doméstico, ¿no es cierto?, porque cocinamos todos juntos, comemos todos juntos, lavamos la loza, hacemos todas porque yo digo el imperio doméstico porque es una tremenda tarea. O sea, si ya es grande aquí, imagínate allá que tienes que ir a buscar la leña, picar la leña, hacer fuego, cocinar, y todo es un gran evento. Nosotros, claro, como es una casa que está en un lugar tan alejado, el agua la vamos a sacar del río, vamos con la camioneta, con un gran contenedor de agua,
antes con una bomba manual, imagínate, poníamos la bomba así, subíamos el agua al contenedor y la llevábamos a la casa y ahí de vuelta a subirla. ¿Te fijas? Entonces eso también es súper importante porque uno se da cuenta cómo la tecnología va facilitándonos la vida, ¿no es cierto? Y eso aquí uno no se da cuenta, uno va y prende el fuego y ¡pum! Aparece el fuego. Súper fácil. Ahí hay que hacerlo y de verdad que la gente aprende. Claro, porque en el fondo si hay algo que también uno pudiese decir de la institución museo, pensémoslo así como en términos generales e incluso conceptuales, ¿no? Que hay algo que el museo también esconde, ¿no? Que justamente es el acto de hacer memoria. Bajo distintas estrategias, distintos procedimientos, pero parece ser de que el museo en su carácter exhibitivo, pero también en su puesta en comunicación con, por decirlo así, con una vocación de construcción de cultura o de señalar, digamos, ¿no? Cuáles serían los caminos por recorrer por una cultura por venir. Todas esas alternativas de alguna manera están presentes, pero en realidad muchas veces permanecen invisibles, ¿no? Porque claro, porque como que se esconde el hecho de exhibir, digamos, ¿no? O de exhibición del propio museo, ¿no? Esconde la operación, en el fondo, que ha hecho el museo en otra cosa, digamos, ¿no? Y me parece que la experiencia que tú nos estás contando nos coloca, como por decirlo así, en un momento, o nos da una imagen de un estado germinal de algo que se está construyendo y que me da la impresión, ¿no? Que no va a dejar de ser, no va a dejar de estar en un pleno proceso de construcción y de rediseño, de repensamiento. Sí, esa es la intención, o sea, es que tampoco hay de otras, es que no te permite hacer otra cosa, porque realmente hacer un cubo blanco ahí sería de un esfuerzo imposible, porque claro, nosotros en ese sentido es muy sincero la dinámica del museo, porque está todo ahí a la vista. Y compartimos todo, se mezclan, el museo atendido por sus propios dueños es real en el fondo y nosotros estamos ahí como habitantes también, con todos los problemas que pueden suceder y que pasa que alguien normalmente casi cada día hay alguien que se queda en el río y hay que ir a rescatarlo y después hasta los mismos visitantes quieren ir a rescatarlo y participar de ese rescate y ir a sacar la red al mar y sacar los peces y acompañarnos en todas esas labores que nosotros en un principio pensábamos que no eran de interés para los visitantes y nos damos cuenta que es la parte que casi que más les gusta, ser parte de esta realidad magallánica en el fondo. Y interactuar con ese paisaje. Totalmente. Intocable y totalmente estás dentro, ¿no? Sí, estás dentro y tienes que sobrevivir realmente, entonces eso es muy fuerte. Y bueno, y retomando lo que hablábamos de las residencias en el fondo, estamos en este imperio doméstico que es rudísimo y después compartimos también en un ámbito como más académico en el fondo, que sentamos todos en una mesa de trabajo, hacemos presentaciones con un proyector y cada participante muestra su trabajo, muestra sus intereses, sus investigaciones en curso y también lo vincula con el tema en cuestión, ¿no es cierto? Entonces así cada participante presenta y también hay caminatas, excursiones, a veces son guiadas esas caminatas o a veces son libres. Y esa es más o menos la metodología de trabajo dentro de la residencia. Entonces después viene a decantar en el fondo todos estos datos que se entregaron, porque en el fondo el museo es muy generoso en ese sentido, el programa también, porque tiene un programa de acompañamiento a los artistas, en el cual no están solos en la residencia, no están así como me levanto a las 12 y salgo a caminar, no, esto es bastante distinto, hay un programa que es muy rudo en el fondo de participar de toda esta cosa doméstica, después las presentaciones, después las caminatas y quedan ciertos espacios de libertad, pero no son muchos tampoco. Entonces el artista en el fondo está ahí obligado a compartir, obligado a conversar, obligado a mostrarse, a ver a los demás y eso no es fácil, yo creo, para los artistas, porque siempre se trabaja, yo también soy artista, también lo sé en el fondo que se trabaja muy solo. Entonces
a veces les molesta un poco, siento que esta cosa de estar ahí tan expuesto, tan como a modo reality un poco, entonces sí, se sienten interpelados, pero creo que eso es muy rico, muy fructífero para la investigación que viene después. Y las conversaciones, como que tengo curiosidad de imaginar este espacio infinito en realidad entre lo doméstico, la investigación afuera, las caminatas, la relación con la naturaleza y la sobrevivencia. Y me trato de imaginar cómo se dan las dinámicas también entre los científicos y los artistas. ¿Se entienden los lenguajes? ¿Hay interacción? ¿Hay sintonía? ¿Resuenan cosas parecidas o son investigaciones muy distintas? Sí, yo creo que mira, a nivel humano siempre es maravilloso lo que se genera, porque hemos tenido la capacidad también de escoger a las personas bien para que se dé todo en un ambiente armonioso, ¿no es cierto? Y yo diría que la relación es muy respetuosa en ese sentido, porque como que todos están maravillados del otro ser humano que está ahí. Entonces eso, ya humanamente hablando, es una maravilla. Y lo que sí pasa, veo que esta relación, que debería ser en ambas direcciones, ¿no es cierto?, entre artista y científico, artista y filósofo, por ejemplo, a veces el artista trata de sacar mucho para sí y no sé qué tanto rescata el científico de eso. O sea, a nivel humano sin duda que sí, y qué interesante, y ven y se salen de sus márgenes, ¿no es cierto?, porque en el fondo el método científico es muy riguroso y si bien tiene un sesgo, sin duda, y los científicos lo saben, el artista de repente hace unas asociaciones raras, muy como sin sentido, ¿no es cierto? Entonces ahí el científico dice, oye, ¿por qué hiciste esa relación? Y a lo mejor fue una relación formal, que hizo, no, porque el color de este es como este, o la forma de este me recordó esto otro, ¿no es cierto? Empiezan a pasar esas relaciones, como esas investigaciones de corte visual que hace el artista, empiezan a llamarle la atención al que realiza el método científico, ¿no es cierto? Y claro, desde ahí hay un diálogo, pero todavía creo que no está parejo. Entonces, creo que estos 3 años de residencia sin duda fueron un experimento genial para mí. Y, bueno, quizás no experimento, pero una prueba, digamos. Claro. Porque experimento es como un poco... suena medio maligno a veces. Justamente por el carácter sesgado y estricto y riguroso que tiene la palabra experimento. No, es una muestra muy interesante, muy rica también de lo que se generó y estas meras conversaciones, que no son meras conversaciones, son súper importantes, que a veces uno se queda enganchado de una pequeña cosa que te dijo una palabra, justo te llamó la atención y eso genera... te explota la cabeza y después sigues investigando a partir de esa pequeña luz que te entregó tu colega. Entonces, eso hay que valorarlo, eso es súper interesante, súper importante y el artista tiene la obligación, creo yo, como nuestro ecosistema, de entender el valor que tiene que alguien te vincule con otra persona, que alguien te diga esa única palabra que a ti te evocó o te permitió investigar otra cosa. Es que eso me parece tremendamente interesante en relación a los modelos que hemos estado conversando, de los otros proyectos, museos, en fin, sobre el tema de la curatoría. Eso es curatoría, es crear ese espacio de interacción. O sea, el Museo del Hongo también de otra manera lo hace, ¿te fijas? Eso es curatoría, es que sucedan las cosas. O sea, que si tenemos una idea de la intuición como una posibilidad de transformación, la curatoría es eso, es poner el piso, poner la base para que suceda. Que suceda esa experiencia, ese intercambio y lo que suceda, ¿no? Y en ese sentido creo que la curatoría artística puede, o sea, lo que tú estás haciendo como de vinculación científico, humanidades, artistas, y solamente dejar que ingrese esa experiencia del paisaje, esa experiencia de ese territorio, en realidad no es del paisaje, como tú lo explicaste, ya es muy curatorial.
Es una dimensión evidentemente no abarcable, porque ninguna curatoría tampoco lo es. Pero inabarcable, te digo, por la dimensión que estás trabajando, o sea, pero eso es. Hacer que las cosas pasen, o sea, tiene ese vínculo también como con la magia, con esto de hacer aparecer las cosas, de dar todo ese piso para que sucedan las cosas, sucedan esos encuentros. Sí. Y que aparezcan, o sea, lo que hablábamos con el Museo del Hongo antes también, o sea, aparece, desaparece, es el momento que aparece. Entonces, ¿cómo aparece? Bueno, por un sistema que se lo permite, y un sistema de agua, un sistema térmico, qué sé yo, y en tu caso, por un sistema que lo permite. Totalmente. Encuentro súper interesante eso de hacer que las cosas pasen y de en el fondo, hacer este pequeño nido, poner todo aquí para que todos pongan su injundia y entre todos creemos esta experiencia y después normalmente terminamos en una exposición también. Entonces ahí hay un hilo bastante largo entre medio. Están con el museo, me contabas, de Magallanes. El Museo Regional de Magallanes, ahora tenemos una exposición que acaba justamente el lunes, que es fruto de la segunda residencia. Y es una versión de la segunda residencia, porque en el fondo son dos artistas suizos que participaron de las residencias y un artista que vivía en Magallanes hasta hace muy poco, se acaba de mudar, que es una artista chilena que se llama Alejandra Pérez, que ella ha trabajado mucho con el territorio, ella hace arte sonoro, tiene un trabajo muy interesante sobre la Antártica y los testigos de hielo de la Antártica, y ella ya había trabajado mucho con el territorio de Magallanes, Tierra del Fuego, y nosotros habíamos trabajado con ella en una curatoría que hice para un festival de música experimental en Brasil, y la invité a ella a hacer una presentación, un experimento más bien, y esto que mostramos en Brasil ahora lo estamos mostrando en el Museo Regional de Magallanes. Y es nuestra segunda experiencia con el Museo Regional. Tuvimos una primera exposición en el 2020, que iba a ser presencial y se transformó a virtual, y ahora está nuestra segunda exposición en conjunto, que esta sí es presencial y es fruto de la segunda residencia. Entonces nos interesa, por supuesto, mostrar lo que hacemos en el mismo territorio, donde extraemos nuestros datos, nuestra inspiración, y para intentar, en la medida de lo posible, retornar al espacio, al lugar donde salen las cosas y no ser tan extractivista, porque siempre hay cierta extracción, ¿no es cierto?, pero tratar de hacerlo de la forma más respetuosa posible, ¿no es cierto? Fantástico. No me queda sino felicitarte por el coraje, el arrojo y bueno, el consecuente esfuerzo de llevar a cabo este proyecto. Sí, muchas gracias. Sí, es una tarea titánica realmente, pero sí, con muchas ideas de seguir con este programa de residencias, porque sin duda le da vida al museo, lo mantiene inyectado de ideas y de subjetividades nuevas, entonces eso es muy interesante. Y bueno, con este proyecto que se viene con Brasil también estamos muy interesados de tratar de conectar ambos territorios de alguna forma, no sabemos de qué forma todavía, pero se viene ahí una investigación interesante, y eso justamente va a ser sobre el reino fungi. Se llama Cosmología Fungi, ese es el tema de este nuevo programa. Y solamente puedo adelantar que en el fondo van a ser 3 años también de residencia, pero van a ser 2 años de residencia y 1 año para masticar bien todo lo adquirido y después hacer nacer a una publicación. Sí, así que eso es lo que se viene. Increíble. Muchas gracias, María Luisa. Gracias por la invitación. Sí, estos momentos de difusión es que creo que son muy importantes porque muestran todo eso que está por debajo, que normalmente no se habla, no se difunde, y son procesos que sin duda abren a los demás nuestro mundo, ¿no es cierto?, nuestro trabajo, nuestra disciplina y nuestras metodologías tan experimentales, a veces poco usuales y especiales. No, y es impresionante escucharte, porque de alguna manera, claro, uno puede ver lo que queda en términos de fotografía, de proyecto, pero contar esa experiencia
donde uno nunca ha estado, tiene unos niveles increíbles, o sea, me dan muchas ganas solamente de grabarte horas y poder con eso después trasladarlo y hacer un libro solamente de tu relato, casi como de una exploración, ¿te fijas? Una exploración, este lugar es como una exploración y el museo es un museo como sin bordes porque realmente es imposible integrarlo todo. Sí, es muy especial eso del encuentro, como el encuentro de distintos tiempos. Es como que tú vas a Tierra del Fuego y estuviera como en otro tiempo y tú perteneces a otro tiempo. Como ese encuentro entre dos tiempos distintos es brutal. Brutal. Sí. La posibilidad de tener esa experiencia ya es, no sé, tiene un límite increíble. Bueno, me están haciendo como señas con el tiempo. me alargaría, estoy como ya en una cosa fílmica. Y no... Vale, entonces... Bueno, nada, muchas gracias por este espacio y por